oportunidad única para el marido de Nuria cambió hace 2 años el rumbo de esta maestra zaragozana. Con un dulce comienzo, hoy nos enseña cómo es la vida en esta ciudad de Pensilvania. ¡Hola! ¡Hola, Nuria! ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días, mira, te he traído un desayunito típico Toma. americano. A ver, Espero a ver. que os guste. Muchísimas gracias. Pues ¡Guau! tienes el típico de fresa, el Boston Cream. Este es el de Homer Simpson. Por supuesto. Habrá que caminar para quemar esto, ¿eh? Sí, habrá que quemarla, aunque aquí la gente no lo demuestra mucho. Mira aquí cómo lo coge la gente en el coche. Esto es no solo el fin de semana, que dices, bueno, vamos a comprar un desayuno especial. No. Esto entre semanas es lo más normal del mundo, ¿eh? El Sí, colmo sí. del azúcar. Sí, pero no te creas, esto no es lo único, ¿eh? No. No, podemos ver una tintorería que tiene lo mismo, para que ¿También vayas, vas en coche? recoges tus cosas en coche. Aquí la gente lo de andar pues Nada. lo lleva mucho, ya ves, cuánta gente ves andando y cuántos coches ves. Tú no, sí, coche. Yo no voy en coche porque yo no conduzco, Ah, mira. ¿Y entonces cómo sobrevives en América? voy a pata, a todo voy a pata. A ver, este es el autobús que vamos a coger. Aquí yo puedo pagar con mi ticket, pero normalmente hay que pagar en efectivo. ¿Y cuánto vale? Son 2,50. Él no te devuelve cambio. O sea, que si no llevas el dinero Si justo... no llevas el dinero justo, olvídate de tu dinero. ¿Y en Aragón tú dónde vivías? Yo soy de Zaragoza, vivía en la Almozara. Yo siempre he ido o andando o en autobús, así que nunca ha habido problema. Yo no sé si en estas horas que pasas en el autobús igual te dedicas a pensar un poco en tu tierra. Sí, me dedico a pensar en ellos, a hablar con mis amigas, a hablar con mi familia, porque claro, con la diferencia horaria... ¿Por qué te has venido aquí, a Filadelfia? Yo vine por mi marido, él consiguió un trabajo aquí. Él trabaja como investigador de cáncer y es una gran oportunidad para él, para poder conseguir algo. Bueno, vamos a ir preparándonos y una cosa curiosa, busca botones, no vas a encontrar para parar el autobús. No hay. No, tienes que estirar de la cuerda. No puede ser. Sí, esto es un poquito antiguo y hay que bajar por delante. Bye, thank you. Bye. ¿Y este barrio, el tuyo, cómo se llama? Esto se llama Fog Chase, es un barrio al norte de Filadelfia, está en torno a 30 minutos. Es un barrio muy tranquilo, ya se ve. Mayormente son personas mayores y familias con niños. ¿Y por qué has elegido este barrio? Y no más quizá en el centro de la ciudad. Por la seguridad. Aquí hay zonas que son un poco conflictivas, Ajá. entonces es muy importante saber dónde vives. Se llama la atención que para elegir un barrio tengas que mirar qué índice de criminalidad hay en cada uno. Eso es bastante raro, pero yo creo que en este país es bastante normal. A mí me encanta este sitio, o sea, la calidad de vida para mí es mejor aquí. Filadelfia ya tiene algo que engancha realmente. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. Ahora sí que hemos llegado al centro de Filadelfia. Sí, estamos concretamente en Elfreth Alley, que es no solo la calle más antigua de Filadelfia, sino de todo Estados Unidos. Y aquí tenemos a mi marido, a Carlos. ¡Hombre! Hola. ¿Qué tal? Ya tenía ganas de conoceros. Y nosotros a ti. ¿Y esta calle a la que nos habéis traído, por qué destaca? Al ser la más antigua, puedes ver aquí la historia del país. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro sitio de Estados Unidos. Hasta el 1800 esto eran residencias de artesanos y tiendas artesanales. Luego ya cambió un poquito, empezaron a venir inmigrantes, los cuales trabajaban en la industria. Y luego a partir del 1900 intentaron conservar la esencia de este lugar. Y lo han conseguido, Y desde lo luego. han conseguido. Actualmente hay 32 viviendas. En algunas ventanas encuentras una especie de espejitos, que eso servía para que las señoras Que no tenían permitido asomarse al salir a la calle Sí. y podían pudiesen observar lo que ver. pasaba. Ah, amigo. Aquí en Filadelfia, de todas maneras, sí que se ve una gran diferencia entre barrios, ¿no? Sí, hay mucha diferencia al haber mucha multiculturalidad, hay muchas religiones. Además, Por poner un ejemplo, por poner- a una hora de aquí, en Las Lancaster, más famosas, hay una comunidad Amish de forma muy antigua, sin electricidad. es una de las comunidades Amish más grandes de Estados Unidos. A una hora de Filadelfia. A una hora de Filadelfia, en Lancaster. Get the rocks in the box, get the water right down to your Bueno, chicos, ¿ya dónde nos habéis traído? Pues esto es la Easter State Penitentiary, una antigua cárcel. El plano de esta cárcel ha sido copiado y hay en otras cárceles como la de Carabanchel, la Modelo, tienen este mismo plano. Y yo creo que lo más curioso es que luego para Halloween lo hacen así en plan casa del terror. A mí me metieron incluso en una celda. ¡Hala! Sí, súper interesante, es muy divertido. Entonces, ¿tú ya has estado varias veces? Sí, esta es mi cuarta vez.
Te puedo hacer un tour perfecto. Sí. Además, no sé por qué, me gusta visitar cárceles. ¿Ah, sí? O sea, he estado en la cárcel, he visitado la cárcel de Cork, la de Dublín, Alcatraz y esta. Esta cárcel lo que pasa es que no tiene mucha forma de cárcel, ¿no? No, recuerda bastante a una iglesia. Y lo empezaron a llamar penitenciaría. Estaban aquí no para ser castigados, sino para... Reflexionar. Exacto. Los presos entraban tenían su propio patio para hacer ejercicio y de allí podían entrar a su celda. En su propio patio de ejercicio podían tener su jardín, su mascota, además tenían agua caliente, las tuberías están por fuera, así en invierno podían tener calor, la celda no estaba tan fría. Además de jugar al ajedrez, de haber súper buen rollo, tener su propio jardín, tenían hasta su propia barbería. No puede ser. Pues este punto es justo en el que el guarda se ponía y podía ver todas las celdas. Es el sitio perfecto. Todo, ves perfectamente. Es que los presos se enteran de que esto es un resort de cárcel y claro... Exactamente. Pero lo mejor que tiene la cárcel es que tanto para entrar como para salir entraban con capucha, de forma que al salir nadie podía reconocerte, podías empezar de cero. Aquí tenemos la celda de Al Capone. ¿Y cómo le detuvieron? Por lo único que pudieron pillarlo, por llevar una pistola al salir de un teatro. Y por eso estuvo 7 meses. Pero aquí estaría en su salsa, ¿no? También. Ya lo ves. Unas vacaciones. No se podía quejar. Pero lo más divertido es que se hacía pasar por vendedor de antigüedades. Al Capone fue uno de los gángsters más conocidos de Estados Unidos. Además era fácilmente reconocible porque llevaba una cicatriz en la cara. Por eso le llamaban Scarface. Chicos, esta pelota denota baloncesto. ¿Pero a dónde nos estáis llevando? Bueno, os traigo a un sitio especial. Es el Parque Roberto Clemente. Aquí es donde se grabó la cancha del Príncipe de Bel-Air. No puede ser. Sí, aquí es donde Will Smith jugaba al baloncesto. Y aquí Will Smith es querido, es conocido. Es muy querido, se le tiene mucho aprecio. Hace un año y medio le hicieron un graffiti y ya te digo, es muy querido. Además de, no es solo actor o cantante como lo conocemos, también tiene libros de niños. Pues sale de la peor zona de Filadelfia y ha podido triunfar. Como tú ahora mismo. Muy bien, sí, Carlos. señor. Will Smith es una de esas personas que consiguió éxito. Aquí la vida en Filadelfia, ¿cómo es para la mayoría de la gente? Nosotros tenemos un caso en la guardería de una familia, es afroamericana y el padre es la primera persona que ha ido a la universidad de la familia de él. Así que se puede, pero sin apoyo no vas a hacer nada. Yo creo que ahora estáis preparados para pedirles un pique a estos dos jugadores. Venga. ¿Qué hace contra nosotros? Hi guys. Hey, We are God. the best player. Oh Yeah, much better than you guys. Yeah. Oh, no, 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 no. Oh. Yeah. ¡Oh, mi familia! ¡Mamá, papá! ¡He metido una! ¡Lo vamos a conseguir! Okay, you are the champion one. We were talking about Will Smith. We don't know if you know the song of the TV show. You know it? West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out back in relax, no cool, and shooting some people outside of school. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y con tu tía andas a Bel-Air. I think it's cool how it goes to like other countries even though it started in Philly. Yeah. It's amazing. Yeah. That song. A los goneses por el mundo. Diréis lo que queráis, pero a vosotros el deporte os gusta. Hemos hecho más deporte hoy que el resto de nuestra vida. ¿Por qué este sitio qué es? Esto es un sitio donde puedes practicar diferentes deportes. La razón de venir aquí es porque para los americanos el deporte es muy importante. Ya no solo por el tema de salud, sino porque te abren muchas oportunidades. Si tú eres bueno en el deporte, puedes conseguir grandes becas, como ha pasado, por ejemplo, con JJ Arcega. Consiguió una beca, estudió en Stanford y ahora jugador aquí en los Eagles. ¿Qué tipo de deportes se hacen aquí? Pues aquí puedes hacer básquet, fútbol, también béisbol, que es yo creo que el deporte estrella de este país junto con el fútbol americano. Aquí te dan dos tipos de pelota. Este es el de softball, un poco más fácil, más lento, y luego ya, si ya eres un profesional, así como nosotros, ya tienes la auténtica. Cualquier día te fichan los Phillies. No lo dudes.
Esa va por el ternasco, porque lo echo de menos. Si es que es la mejor carne del mundo. Ternasco de Aragón, ven aquí. Oye, Carlos, ¿tú no pides por nada con tu lanzamiento? ¿Vamos a pedir algo? ¿Puedes pedir por el tubo? ¿Te gusta el tubo? Me encanta el tubo. Es mi sitio favorito de Zaragoza. Cada vez que vamos a Zaragoza, el tubo es parada obligatoria. Vamos, digo, reserva un día que vamos al tubo. Oh, yeah. Tienes que dar, que te están mirando todo Aragón. Madre mía, casi asesinas a mi compañero, Carlos. Hay que ir con protección. ¿Pero es por una de verdad? No lo dudes. ¿Y esta por quién va? Esta se lo dedicamos a lo más importante. Una sorpresa que tenemos. ¿El qué es? A Aleix. ¿Aleix? No. ¿Sí? ¡Enhorabuena! Gracias. Entonces vuestro hijo va a ser americano. Sí, va a ser gringo. ¿Estará la familia ahora mismo? Vamos. Sí, muy contenta. ¿Les mandamos un besazo? Sí, un beso grande. Después de una sesión de deporte como la que hemos tenido, toca un buen premio. Sí, os hemos traído aquí a Pens Landing para relajarnos un poquito. Esto en verano está lleno, o sea, no hay hamaca suficiente para toda la gente que viene. O sea, Es que este sitio es precioso, ¿eh? intentan hacerlo para que te recuerdes todo aquí a la playa, con la arenita, las hamacas. Oh, sí, sí. ¿Y qué vais a comer ahora que nos hemos sentado aquí? Lo más típico de aquí, un Philly cheese stick. ¿Ah, sí? Es un bocadillo de ternera, queso y cebolla opcional. ¡Qué rico! Qué mejor lugar para despedirnos que este, ¿no? Muchísimas gracias por este día, que siga creciendo la familia y que disfrutéis del premio. Gracias. ¡Hasta luego, chicos! Adiós.